lo que es difícil es ser humilde para confesar nuestros pecados, o nuestras tentaciones, o nuestras dudas. Y también lo que es difícil es amar al hermano diariamente para preguntarle cómo estás, que eso es una cosa que yo tengo que aprender también, que es preocuparme por cada uno de nosotros, para que no lleguemos a estas situaciones. Porque creo que eso es una vida de disciplina. La disciplina no es un acto puntual en la vida. La disciplina es mantener la guardia cada segundo y cada minuto de tu vida. Porque el enemigo está ahí y porque mi primer enemigo soy yo. Y es mi corazón. Entonces, creo que esa vida de iglesia es el camino que tenemos que seguir, ¿no? En cuanto a la disciplina bíblica, no es un dictar sentencia. La disciplina bíblica es una vida de comunidad y es una vida de piedad unos con otros, ¿sabes? Sí. Es una distinción. O sea que tenemos que disciplinarnos unos a otros. Deberíamos estar viviendo continuamente, paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, paso 1, Claro. paso 2, paso 1, paso 2, para no dejar que cosas crezcan. No dejar que cosas crezcan. Hábitos, costumbres, ídolos, etc. Y esto es una cosa que bueno, lo hago con muchos pastores. Los pastores no son detectives privados, o sea, no van con una cámara para ver cómo vivimos. Los pastores, Ananías y Zafira, por ejemplo, en el caso de Pedro no vio el engaño, fue el discernimiento del Espíritu que le dio a Pedro para ver cómo era la vida y el engaño del corazón, y estaban engañando al Espíritu Santo. Los pastores tenemos que pedir como iglesia, los pastores tenemos que pedir por discernimiento espiritual para que ellos lean nuestras almas y sepan distinguir en qué situación espiritual estamos y decir las cosas, tú no estás viviendo conforme a la palabra, antes de que lleguemos a esta situación. ¿Sí? El caso de Ananías y Zafira es un caso clarísimo. No habían visto nada, no habían ido con una cámara en plan investigadores a ver qué habían hecho con sus ganancias. Fue el discernimiento del Espíritu y dijo, estáis engañando al Espíritu. Y luego vino el juicio del Espíritu. Pero que no lleguemos a estos extremos de esperar que la ovejita... Sí, ojalá Ananías y Zafira fueran y dijeran a los apóstoles, hemos hecho mal en esto, ellos mismos, ¿no? Sí. De hecho, Samuel, nadie se espera a estar muerto antes para ir al médico. Sí, Y el médico no te llama para que vayas a su consulta. Si yo lo sé de Te vas tú directamente al médico. Entonces, si el creyente no se examina y no va a los medios que tienen, que son los pastores, a decir, estoy en esta situación No, pero a ver, olvidas una cosa, que la enfermedad de la que hablamos, si podemos hablar de enfermedad, el pecado, uno de los síntomas es ceguera espiritual. No sé. O sea, la ceguera espiritual, o sea, cuando uno está en pecado, no ve el pecado. Porque el pecado genera placer y el pecado genera ceguera. Por lo tanto, es necesario que la comunidad sea los ojos de esa persona, porque él no lo ve. Pero muchas veces lo ves, lo sabes. Sí, porque lo puedes ver. el Señor pone en el creyente también la conciencia de su situación espiritual. Y eso es señal de que el Espíritu del Señor está en ti, y si empiezas a ver algo en tu propia vida que no está bien, señal de que eres auténtico creyente. Sería lamentable, entre comillas, que cuando antes teníamos que escribir nuestros ídolos no supieras qué poner. Tienes un problema. Por supuesto. Porque ídolos tienes, pero no vas a poder luchar contra ellos si no los ves. Entonces tienes un problema grave. Sí, pero yo creo que Samuel habla de esos síntomas de aquel creyente que ha sido unas conductas en su vida según su libre albedrío, y nos ha dado cuenta que eso le ha ido embotando de polvo, una película de polvo en la que él no se ha dado cuenta, y hace que tenga esa ceguera espiritual y por lo tanto no despierta, ¿no? Sí. Esa sería una de las situaciones. Luego hay otra, y es que es el creyente fiel que aparentemente está fuerte en el Señor, pero el diablo mira a quién devorar, y precisamente es a aquellos creyentes que son los pastores, las personas de responsabilidad, aquellos que están fuertes, que no son los débiles ni los de doble ánimo, sino que son los fuertes, que estos son atacados, porque la guerra es una guerra espiritual muy fuerte, y el diablo, porque más chirría sus dientes, es por estos, porque a los otros en principio los tiene como diciendo, bueno, ya te tengo conmigo, ¿no? Ya te tengo conmigo. Que nosotros como iglesia debemos hacer ese trabajo, enseñamos un síntoma, pero el trabajo es en oración, porque al final yo creo que estamos todos expuestos a caer en cualquiera de estos pecados que no tienen que ver, bajo mi punto de vista, y si no que me rectifique David,
en si yo estoy en el nivel C de los síntomas o en el H. Yo creo que el diablo es tan capaz de poner una situación de tentación en mi vida, que es cierto que si yo voy con el escudo de la fe, podré impactar con fuerza contra eso, pero sabiendo que la fuerza no es mía, que me la da el Señor. Por el momento que crea que es mía, yo caeré en ese pecado. Y yo podré ser el más espiritual de la iglesia. Pero si confundo en un momento dado que la guerra es espiritual, y yo a lo mejor no tengo síntomas. No se puede bajar la guardia. Pero caigo. Nunca. Porque bajo la guardia en un momento, ¿no? Y eso es lo que hay. Que nos cuesta mucho ir y pedir ayuda. O sea, en un caso de estos, en el estadio C, B o A, no deberíamos ir en el Haya. Si necesitamos ayuda para que alguien luche con nosotros, yo alguien pienso más en los pastores, ¿no? Alguien que realmente nos pueda dar recursos para ayudarte. O sea, que no, o sea, siempre queremos aparentar tanto que nos perdemos la bendición de ser exhortados desde fuera. No desde tu círculo íntimo que te perdona todo y te aguanta todo. Y el primer paso hacia el cambio es primero ser yo consciente, que lo contaba Samuel, yo ser consciente de esto no es como un cristiano debe conducirse o viviendo, y yo ir. Es el primer paso del cambio, del auténtico cambio. También sobra el espíritu en muchos casos, porque es lo que dice Samuel, el pecado da placer. O sea, no estamos hablando de que tú pecas y lo estás haciendo en contra de tu voluntad. Lo estás haciendo porque te gusta, porque además lo dice la palabra, ¿no? Por eso ¿Qué sucede después del pecado? Que da placer, que gusta, ¿no? Sí. A veces hablamos mal del pecado porque sabemos que es malo en sí mismo. Pero lo que nos produce en nosotros es otra cosa. Si alguien dijo que es dulce al paladar y amargo en el estómago. Y en nuestro tiempo en California vimos 2 casos de disciplina, 2 adulterios en concreto. El primero, el hombre que cometió adulterio convocó a los pastores en el despacho, se reunió con ellos, explicó todo. Esto es mi vida. El segundo, los pastores estuvieron persiguiendo a ese hombre durante meses. Acertar cuál de los 2 está en la iglesia. Primero, clarísimamente. Y se arrepintió y aceptó lo que los pastores le pusieron de privación étera, confesó públicamente delante de la iglesia su pecado, fue abrazado, recordamos ese día, fue abrazado por todos los hermanos y perdonado. El otro no lo volvimos a ver. Lo tenían literalmente que perseguirlo. El ministerio de pastores. Y desapareció, y ahí está en su vida. Por eso ya es primera señal, ya es primer síntoma de que vamos bien, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está poniendo a ti una convicción de que esto no agrada al Señor, voy a buscar ayuda. Voy a hablar con los pastores, voy a hablar con los hermanos, ¿sí? Primera señal. También dice que confesemos los pecados, ¿no? Sí. Que eso nos da paz y... Sí, David en su salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y lo del pecado, que es público conocimiento de todos, y el pecado privado, yo eso no lo veo muy claro. No, el pecado es pecado. Porque el pecado privado es pecado igual, y el pecado privado también afecta a otros, aunque tú crees que no. Somos un cuerpo. Esta tarde hablaré bastante del tema. Somos un cuerpo. Si yo tengo un cáncer en la mano le va a decir al resto del cuerpo, oye, tú no te metas conmigo, este cáncer es mío, ¿eh? Respecta mi intimidad. Ese cáncer que hay en la mano va a acabar matando el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Pues yo no puedo como creyente estar viviendo y decir, bueno, esta es mi vida, este es mi pecado, esta es mi intimidad, no os metáis conmigo. No. Si hay un cáncer en la iglesia, se tiene que tratar. Es un cuerpo. Huyamos de este individualismo nuestro de hoy en día occidental, de tu vida, mi vida, respetemos nuestros límites. Un cuerpo, y si el cuerpo está enfermo, todos estamos doliéndonos. Así que por el bien de todos, de la vida de todos, cada uno de nosotros tiene que ser su primer policía espiritual, y que el Espíritu Santo nos guíe a una convicción de pecado y a buscar ayuda de los pastores y de los hermanos. Muy rápidamente, si no, no tendremos tiempo a hacer el examen, y más de uno estaría contento, menos yo. Página 88, aunque hemos también tratado varias veces el tema del advenimiento de Cristo. Creemos que el Señor no ha venido aún en su segunda venida, que nadie os engañe diciendo que el Señor ya vino en el año no sé cuántos, en el año no sé qué, que está espiritualmente presente. No, cuando venga sonarán las trompetas y todo el mundo se enterará, ¿sí? Y vendrá